We got a new song, generation we sing. We got a new hope, all because of the cross. Saved by the grace you're giving to us. We got a new song, all the nation we sing. For your name, shining on the earth, great above our life, light of our salvation. For your glory, we'll give who we are, all our life for the love of your son. We got a new song, now that we are redeemed. Oh, 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 oh. For your name, shining on the earth, great above our life, light of our salvation. Nation rise, sing you for you are. Holy is your name, lifted up forever. And our hope is in the Savior's love. You gave it all. Let all us sing to Christ our King, be lifted up. Our hope is in the Savior's love. You gave it all. Let all us sing to Christ our King, be lifted up. For your name, shining on the earth, great above our life, light of our salvation. Nations rise, sing you for you are. Holy is your name, lifted up forever. Nel tuo nome, Signore, percorro la vita e trascorro i miei giorni, implorando la pace su di me, sui miei figli, sui figli dei miei figli, sulla mia nazione e tutta la terra. Scenda come rugiada la tua benedizione, affinché ogni uomo trovi in te la sua speranza. Gracias por esta invitación. Es un placer compartir con todos ustedes. Un hombre despertó y recordó que durante la noche soñaba que estaba construyendo un puente, nunca construido hasta ese momento, que conectaba su país con el país vecino, separados por un abismo. Otro hombre también despertó un día y recordó que durante la noche soñaba que estaba construyendo un puente, nunca construido hasta ese momento, que conectaba su país
con el país vecino, separados por un abismo. Sin embargo, apenas despertó, tomó lápiz y papel para dibujar el puente. Luego buscó el material y comenzó la construcción. ¿Cuál de los dos hombres realmente se despertó? Cuando vamos hacia Dios, hacia lo alto, Dios nos inspira, nos hace soñar, pero no nos da los sueños para seguir durmiendo tranquilos, sino para despertarnos. No nos da los sueños para decir, qué bonito lo que soñé anoche. Él nos los da para ponerlos en práctica. ¿Y cómo lo hacemos? Yendo hacia el prójimo. Buen trabajo. Hacia lo alto, hacia el otro. ¿Qué significa ser personas carismáticas? ¿Qué significa estar abiertos a los dones del Espíritu Santo? ¿Qué significa vivir una espiritualidad carismática? ¿Qué quiere decir caminar con un estilo carismático por la vía de la paz? Quiere decir estar disponibles a recorrer un incansable tráfico a doble sentido, hacia lo alto y hacia el otro. Tráfico doble sentido, no solo a lo alto, de lo contrario sería un simple espiritualismo incorpóreo y ni siquiera al otro, porque sería filantropía. Dios en la Biblia se revela como el alto, nos revela que Él mismo recorre este camino a doble sentido. Nos lo recuerda con el profeta Isaías en el capítulo 57, porque así habla Él, que es alto y excelso, el que habita en una morada eterna. Yo habito en una altura santa, pero estoy con el contrito y el humillado. Seguramente María, la Madre de Dios, la Madre de Jesús, fue una mujer carismática porque recorrió este camino hacia el alto y hacia el otro. Se nos habla en el capítulo 1 de Lucas, donde se relata la anunciación, donde María experimenta lo alto, experimenta a Dios. Es una historia bellísima. En el 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David, llamado José. El nombre de la virgen era María. El ángel entró a su casa y la saludó diciendo, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. La historia del arte nos ha regalado imágenes bellísimas de la Anunciación. Imaginen estos ángeles con sus alas, escenas bellísimas. Quisiera, sin embargo, compartir con ustedes una obra particular de un artista afroamericano, Henry Ossawa Tanner. Vean qué hermosa esta imagen. Es un cuarto normal en Nazaret, una joven normal, una cama. Se puede notar que la cama está deshecha, parece nuestra cama. El ángel aquí es pura luz. Una columna de luz, como la columna de nubes que durante la noche alumbrada al pueblo de Israel, llamado a ser libre de la esclavitud de Egipto. Las manos juntas de la joven demuestran la profundidad de su experiencia de lo alto, la intensidad. Esta joven está inmersa en un diálogo, pero el ángel le dice, no temas, María. María dijo al ángel, ¿cómo puede ser eso? La mirada de esta joven hacia lo alto. Es una mirada que escucha y dialoga. Salta a la mente el Salmo 123. Levanto mis ojos hacia ti, que habitas en el cielo. Esta joven de Nazaret está teniendo una profunda experiencia de Dios, de lo alto. Miren este traje rojo en el que ella se ha sumergido y representa la caridad. Dios es caridad, según el Evangelio de Juan. María está inmersa en Dios en este momento. Así como la Trinidad es el recipiente en el cual se puede contener el misterio del Hijo, así María
de Nazaret, el vientre de María, es el contenedor en el cual es posible contener el misterio de Jesús. En la pintura, si lo notamos, hay 3 contenedores, justo para recordarnos este misterio, a la derecha, a la izquierda y en lo alto. Son 3 ollas de barro, porque para María también todo es gracia, como dice San Pablo, pero nosotros llevamos ese tesoro en recipientes de barro para que se vea bien que este poder extraordinario no procede de nosotros, sino de Dios. ¿Qué hace auténtica esta experiencia de lo alto que hizo María? ¿Qué impide a María, mujer carismática, quedarse encerrada en su pequeño grupo, permanecer encerrada en el pequeño cuarto de su espiritualidad individualista? ¿Qué impide a María encerrarse en ella misma? Se cuenta inmediatamente después en el relato de la visita a Isabel, su pariente, dice el Evangelio: en aquellos días María partió y fue sin demora a un pueblo de la montaña de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Apenas ésta oyó el saludo de María, el niño saltó de alegría. En su seno Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó: tú eres bendita entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Aquí hay una pintura de Pontorno, este extraordinario artista italiano, sobre la visitación. Observen cómo parece que Isabel está levantando a María, probablemente porque ésta se había inclinado ante ella. Ayuda a María, que a su vez había ido para ayudarla a ella, porque cuando nos volvemos hacia los demás, nos abrimos a los demás. Cuando nos volvemos hacia los demás, este gesto es lo que nos ayuda, es especialmente bueno para nosotros. Estas 2 mujeres se mueven casi como un paso de baile. En el centro están los vientres hinchados de las mujeres embarazadas, maternidad, fecundidad, de una espiritualidad que se abre hacia el alto y hacia el otro. Son figuras que se elevan hacia Dios, hacia lo alto, pero las miradas de María e Isabel son horizontales, hacia el otro. Es el misterio de Dios que explota en toda su grandeza en el cuadro. Si se observa abajo a la izquierda, hay 2 personas y detrás de la esquina del muro un burro, en una escena cotidiana. El misterio de lo alto en el misterio de nuestra cotidianidad. Hay otras 2 miradas, la de las 2 serbias que miran hacia nosotros. Somos otro. Ellas miran hacia nosotros, que miramos hacia ellas y nos preguntan: tú quieres ser una persona carismática, quieres ser como María, quieres ser como Isabel, quieres que tu espiritualidad tenga un constante doble sentido de circulación hacia lo alto y hacia el otro. Bueno, si tu respuesta es sí, ábrete a la acción del Espíritu de Dios y corre rápido hacia las tantas Isabelas oprimidas y humilladas que necesitan de ti. El Evangelio nos revela que el rostro de Jesús, del Dios vivo, muchas veces se esconde detrás de los rostros de nuestros hermanos sin esperanza, de las personas desorientadas, de las personas cansadas, de los sedientos, de los extranjeros, de los prófugos, de los enfermos, de los prisioneros. Es Él en el amor fraternal que encuentras tu yo profundo al otro y a Dios. Un poeta y artista que se nutría de las Sagradas Escrituras, William Blake, escribió un día: he buscado mi alma y no la he encontrado. He buscado a Dios y no lo he encontrado. He buscado a mi hermano y los he encontrado a los 3. Pues bien, entonces podemos regresar a la habitación de Nazaret, aquella pintada por Tanner. El artista en esta habitación ya había indicado que esta extraordinaria intersección del eterno con nuestra cotidianidad, esta intersección de lo alto con el otro. Se ve la columna de luz que representa la eternidad, que se eleva hacia lo alto. Se cruza con esa pequeña repisa colgada de la pared, que representa nuestra cotidianidad, el eterno con lo cotidiano, y forman la cruz. Porque es en la cruz que se realizó completamente este incesante doble sentido de circulación, es decir, la unión de amor hacia lo alto y hacia el otro. Por esto, con San Pablo, podemos decir: yo solo me gloriaré en la cruz de nuestro Señor Jesucristo.
porque solo en la cruz de Jesús se realizó este amor completo hacia lo alto y hacia el otro. ¿Qué significa entonces ser carismáticos? Significa estar en el corazón de Dios hacia lo alto y al mismo tiempo estar en el corazón del pobre hacia el otro. De esta manera, allanaremos el camino de la paz para experimentar al Dios vivo y para reavivar como Él lo hace el espíritu de los humildes y reanimar el corazón de los oprimidos. Justo como nos lo recuerda el profeta Isaías, abran paso, abran paso, abran paso, preparen un camino, quiten los obstáculos del camino de mi pueblo, porque así habla Él, que es alto y excelso. Yo habito en una altura santa, pero estoy con el contrito y humillado, para reavivar los espíritus humillados, para reavivar los corazones contritos, hacia lo alto y hacia el otro, para revivir y reanimar. El 19 de febrero de este año acompañamos la Pascua de Monseñor Fray Fabio Duque Jaramillo, obispo de Garzón en Colombia. Monseñor Fabio, en el 2004, cuando era obispo de la diócesis de Armenia, acogió la asociación Vía Pachis en su diócesis. Siempre contamos con el apoyo, cercanía de él como padre y pastor. Personalmente recibí gran apoyo de Monseñor. Me edificó profundamente su testimonio de fe centrada en Jesucristo, su amor a la palabra, su amor a la iglesia. Monseñor Fabio murió como siempre vivió, anclado en su fe, dando testimonio de la cruz. Monseñor siempre nos animó a amar a la iglesia, a ser testigos fieles del Señor. Gracias, Monseñor, por todo su ejemplo, por toda su cercanía y por toda su bondad. Que goce de la Pascua de su Señor. Normal de nuestra historia. Yo tengo que darle gracias a Dios porque me está dando serenidad frente a este mismo momento. No es porque no tenga conciencia de la gravedad que el momento resiste, pero sí tengo la confianza puesta en Dios de que todo saldrá no como yo quiero, sino como Él quiere. Y que puede ser también que coincida lo que yo quiero con lo que el Señor quiere. Yo espero que el Señor me asista, me ayude y sobre todo me ayude a entrar en su voluntad, que es la mejor para mí. Ahora, en estos días que he estado pues en esta debilidad de salud, he pensado mucho en lo que el apóstol Pablo les escribía a los filipenses, donde les decía que para él lo mejor era morir, y que sin embargo, aunque para él lo mejor era morir porque significaba estar con el Señor, él no hacía nada, ni por irse ni por quedarse, porque él sabía que si se quedaba, no era solamente para bien de él, sino para bien de los demás. Yo también espero poder decirle con el apóstol Pablo al Señor lo mismo. No prefiero ni irme ni quedarme, prefiero estar en la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es la que se manifiesta en la historia. Vamos entrando en esto. Todas las condiciones médicas y clínicas parece ser que se están dando para que el viernes sea definitivamente la operación. Esperemos en Dios, todos aceptemos la voluntad de Dios, todos necesariamente, eso sí, querámoslo o no, tenemos que morir, y eso es lo importante de asumir la realidad de la muerte también. Aquí estamos muy atendidos, muy bien, con mucha gente que se ha manifestado con muchísimo afecto, de modo que aquí estamos tratando de hacer lo que Dios quiere. Que el Señor nos siga bendiciendo a todos.
y buen día y buena semana para todos. Dopo tanto tempo, dopo tanto silenzio, dopo la paura e il rimpianto, io ti dico amen. Amen al mattino lucente, amen alla notte, amen all'attesa, alla speranza, amen alla mia storia, amen alle ore di ogni giorno, amen al tempo che passa, amen al vento che soffia oltre l'orizzonte, amen a te che sei fedele, mille anni ancora, ancora, amen, amen a te che sei fedele, mille anni ancora, ancora, e tu donami occhi per vedere il cielo, per guardare il dolore con il tuo stesso sguardo, amen ai tuoi passi sulle acque, al tuo soffio leggero, amen al roveto ardente, al tuo nome nascosto, amen al tuo volto disarmato, amen alla tua gloria, amen alla tua pace, alla tua compassione. Amen a te che sei fedele, sì, mille anni ancora, ancora, amen, amen a te che sei fedele, sì, mille anni ancora, ancora, amen a te che sei fedele, mille anni ancora, Leía días atrás un texto hermoso
en el que se destacaba el discurso de la llamada, de la responsabilidad como llamada. Y el texto decía: la vocación cristiana es una vocación a ser responsable, a hacerse cargo del otro, a reconocer que los demás han cuidado de mí. Y por eso ahora es perfectamente natural que yo haga lo mismo. Por lo tanto, podemos decir que la responsabilidad solo puede venir de una elección personal. No viene de afuera, debe nacer dentro de nosotros. Quizás tengamos diferentes interpretaciones del término responsabilidad. Etimológicamente significa habilidad de responder. Si hay una respuesta que dar, significa que hay una llamada, que puede manifestarse de diferentes formas. Responder a una llamada significa también tener coherencia con un compromiso asumido y sobre todo aceptar las consecuencias que esto conlleva, porque esto muchas veces es difícil. Hay que decir, en primer lugar, que la responsabilidad exige la aceptación del propio papel, sea el que sea, porque todos tenemos papeles, pequeños o grandes. Entonces, si tengo un papel, también debo asumir las consecuencias. Y las consecuencias no solo afectan a mi persona, sino que repercuten en los demás, en el entorno, en el mundo que me rodea. Creo que esto es un problema, porque por eso a muchos les cuesta decidir, porque tienen miedo de las consecuencias de su decisión, tienen miedo de equivocarse, tienen miedo de que su decisión pueda tener consecuencias difíciles, incluso negativas, para ellos y para los demás. Entonces uno prefiere no decidir. Creo que la experiencia enseña que no decidir genera inestabilidad, confusión, descontento, falta de claridad, con consecuencias. Por ejemplo, una de las primeras consecuencias es el bloqueo del crecimiento personal, familiar, comunitario, corporativo, dependiendo del papel que uno tiene. Todo lo que hacemos o dejamos de hacer afecta a las personas y al mundo. Cuanto mayor es nuestro papel y por tanto nuestra responsabilidad, más grave es y tiene repercusiones negativas no decidir. Podemos decir que en este campo de la responsabilidad, cada uno de nosotros tiene un reto por delante. Y tú me preguntas cuál. Con demasiada frecuencia se tiende a centrarse en la autorrealización, poner a buen uso sus talentos, sus dones, sus riquezas interiores, y eso es positivo. Pero el reto es no caer en una perspectiva egocéntrica, donde solo emerge el propio yo, el propio ego. Hay que invertir la perspectiva. La responsabilidad debe estar siempre movida por la elección del bien común. Y esto nos permite hacer todo. Lo decimos para creyentes y no creyentes, para la gloria de Dios, sin buscar una estima compensatoria en el papel o en la necesidad de gratificación. Un buen sentido de la responsabilidad se basa en una autoestima suficiente para superar cualquier falta de gratificación. La responsabilidad
es un compromiso de tomar iniciativas, de ser creativos, de transformar con los propios dones la realidad. ¿Cómo? Con la perspectiva de... Sí, ¿cómo? Con la perspectiva de mejorarla. Es asumir en primera persona la tarea que se nos ha encomendado, desempeñándola con determinación. El responsable no es un ejecutor pasivo, no espera órdenes y ni siquiera es el que manda y siempre tiene la razón. El sentido de la responsabilidad vive en una persona que no está bloqueada, ni por la prudencia excesiva, ni por el miedo. Surge una pregunta de la nada: ¿cuándo soy una persona responsable? ¿Cuándo eres una persona responsable? ¿Cuándo estás disponible a tomar iniciativas? ¿Cuándo estás disponible para identificar y tratar de resolver problemas? ¿Cuándo estás dispuesto a asumir los riesgos que conlleva toda elección, incluso a través de decisiones difíciles, dolorosas, impopulares, tantas veces impopulares, tantas veces nadie te aplaude? Y en cada decisión te responsabilizas de las consecuencias. Solo así tienes el valor de afrontar lo nuevo, de abrirte al futuro, de vivir este tiempo que es un tiempo de gracia. Papa Francisco dijo en Christus Vivit, la exhortación apostólica dirigida a los jóvenes. En esta exhortación escribió: no debemos bloquearnos por la inseguridad. No debemos tener miedo de correr riesgos y cometer errores. Más bien, debemos tener miedo de vivir paralizados, como los muertos vivientes, reducidos a sujetos que no viven porque no quieren arriesgarse, porque no cumplen con sus compromisos o tienen miedo de equivocarse. Y prosiguió el Papa Francisco: dejen que los sueños florezcan y toman decisiones. También creo que hay una educación a la responsabilidad. Se empieza a ser responsable de cosas pequeñas o cosas que parecen pequeñas. Por ejemplo, la puntualidad en una cita, terminar cierta tarea en el tiempo asignado, cuestionarte por una respuesta no dada o una decisión no tomada, etc. Hoy tendemos a culpar a los demás. Pedimos a Dios que nos ayude a vivir con sentido de la responsabilidad, entrenándonos para escuchar, porque escuchamos demasiado poco. Entrenémonos en escuchar para responder y decidir adecuadamente. Dios los bendiga. La provocación. La unidad es superior al conflicto. Creo que es verdaderamente la profecía para esta hora de la historia. Esta hora de la historia donde increíblemente parece que todos hemos perdido el camino del diálogo, de la confrontación, del trabajo en red, de las distintas posiciones, en un clima de confrontación y seriedad. Realmente parece que la humanidad en este momento se ha hundido en un terrible delirio, donde la única razón que prevalece es la de la fuerza y las armas.
La primera observación que me apetece hacer después de esta premisa es que el hombre camina en la historia, pero siempre puede volver al año cero de la historia. A ese año cero cuando por primera vez levantó la mano contra su hermano y mató a su hermano. Lo que estoy viendo estos días es que sencillamente el bastón de la prehistoria se ha vuelto sofisticado, tecnológico, pero estamos en la era del bastón, de la prehistoria. Estamos en esa lógica primitiva de ese instinto que nos llevó a entrar en conflicto y a pensar que podía haber vida a partir de la eliminación del hermano. Así que la reflexión que hay que hacer es esta. Verdaderamente el hombre tiene el corazón, como dice el Salmo, que es un abismo donde vive la luz. Pero lamentablemente siempre existe la terrible posibilidad de cerrar la luz y abrirse a la oscuridad y la noche. Sobre esta realidad que me parece de una actualidad impresionante, todo aquello que es la realidad del pecado, una palabra que en las últimas décadas se ha convertido en algo de museo, que se sentía en el mundo de ayer, pero no aquello de hoy. Aquí, sin embargo, tiene toda la razón el texto del Génesis cuando nos recuerda que el mal se agazapa dentro de nosotros y falta poco para hacer cortocircuito a nuestra vida y pasar de ser prójimo, de servir, de estar con otro hermano, hermana, a estar en guerra y a convertirse en los asesinos del propio hermano. Creo que en este momento la experiencia de su movimiento puede ser verdaderamente una profecía, ya que tienen en el corazón del movimiento la presencia del Espíritu Santo, que nos convence de pecado, como dice la Escritura. Entendemos lo que significa convencernos de pecado, hacernos conscientes de que dentro de nosotros, precisamente por el juego de libertad que Dios nos ha dado, siempre existe la posibilidad de volver a ese año cero, a ese bastón de la prehistoria, volver a ese momento verdaderamente dramático, cuando nuestra mano se levantó en contra del hermano. Espero que en la realidad de Via Pacis se abra paso cada vez más la conciencia de que el pecado no es la palabra de ayer, es la palabra para relacionarse permanentemente. Y el primer ladrillo de la convivencia es la conciencia de que puedo ser un pecador, puedo hacer mucho daño. La línea divisoria entre el bien y el mal es muy borrosa. Puedo pasar verdaderamente del santo al pecador en un abrir y cerrar de ojos. Puedo ir desde las alturas del don hasta las barbaries más terribles. Ser consciente de esto es el primer ladrillo para construir una nueva forma de estar en el mundo. Una segunda provocación es la que proviene del grito que surge de tanta gente. Basta, basta. El odio nos está destruyendo. En ese grito basta, que probablemente también nosotros hemos compartido en este tiempo, veo el anhelo del hombre por volver a la unidad, a la fraternidad. También veo el hecho de que el odio tiene los días contados.
no puedes estar perpetuamente en el odio, porque ese es el verdadero infierno. Por tanto, deseo también de verdad que las iniciativas de su movimiento tomen conciencia de que hay un anhelo de ser hermanos y hermanas, de vivir la unidad y ante todo tomar este anhelo, este deseo en la mano y luego, y vuelvo al otro elemento que les caracteriza y que es el Espíritu Santo, saber entonces que en la medida en que yo hago surgir este anhelo, el Espíritu Santo lo toma, lo completa y me hace pasar de la muerte a la vida por el amor de los hermanos. Me gusta mucho ese pasaje de la Escritura. Hemos pasado de muerte a vida porque amamos a nuestros hermanos. El Espíritu ha venido verdaderamente a tomar ese deseo de vida, de fraternidad, de encuentro que siempre vive en nosotros, para hacerlo volver a estar en la agenda de trabajo, para luego tomar el anhelo y hacerlo realidad. Del deseo de unidad a la realidad de la unidad. Finalmente, me parece lindo saber que el Espíritu de Dios nos pone en un proceso, en un camino, la unidad que anhelamos, que es el deseo secreto de cada uno de nosotros, lidia con nuestras imperfecciones. Todavía no estamos en el todavía no. Estamos en un ya, donde viven las heridas y los fracasos. Por eso me gusta mucho decir gracias, Espíritu de Dios, porque nos convences de pecado, recordando el compartir de los hombres que pueden en poco tiempo volver al año cero. Al mismo tiempo, pones en nosotros el deseo de unidad, de comunión, de fraternidad. Te haces compañero de este deseo y lo realizas, lo haces realidad. Gracias también por asegurarnos que este camino para nosotros se puede recorrer con serenidad. Siempre podemos volver a empezar. No es llegar, sino querer, intentar, empezar a andar. Creo que a veces un enemigo de la unidad también está queriendo anticipar hoy en nuestro ya lo que será el todavía no. Cuando estemos en Dios, entonces verdaderamente habrá la paz sin fin. Por ahora solo nos queda caminar, acercarnos, volver a empezar cada vez que caemos. Muy hermosa es esta ternura de Dios que en el Espíritu Santo se hace nuestro compañero de camino, que en el Espíritu Santo nos dice, ánimo, levántate, camina, vuelve al camino. Termino con una canción de hace unos años. Cuando el camino se hace pesado, tú me esperas sonriendo. Dios maravilloso, que a esta humanidad que se hunde a veces en la barbarie, Dios maravilloso, que a esta unidad que a veces tiene sueños de absoluta perfección por realizar, hoy envías tu Espíritu Santo a esperar, a sonreír, a recomenzar. Verdaderamente, las misericordias del Señor no están acabadas. Hay un futuro. No estamos caminando hacia el abismo, caminamos hacia la plenitud y la unidad. Las heridas, las terribles laceraciones de esta hora, las leo con San Pablo como un dolor,
son un preludio del parto, no como signos de muerte, de fin, de disolución. Estamos en el 2002 y el Papa Juan Pablo II iniciaba su viaje a Azerbaiyán. No estaba bien, estaba muy enfermo y en Bakú la Iglesia Católica no tenía nada. Se alquiló un hotel y se preparó una capilla. El Papa, llegado al aeropuerto, estaba muy cansado, se tambaleaba y parecía que fuese a caer de un momento a otro. Caminaba con cansancio, apoyándose con un bastón, temblaba. Monseñor Gugliarotti, el entonces nuncio apostólico, lo había cogido y explicado que podía reposar de los cansancios del viaje en la habitación que le habían preparado. El Papa lo miró con sorpresa, haciéndole una pregunta desconcertante. ¿Y la capilla? ¿Y el Santísimo? Primero, debemos saludar al Señor. Ese día, los acompañantes del Papa tuvieron que esperar 2 horas antes de que Juan Pablo saliera de la capilla. Estaba cansado, enfermo y tembloroso, pero la primera cosa que hizo fue ir a la capilla. Al día siguiente, después de celebrar la misa, se retiró a su habitación. Estaba cansado y se sentía mal, tan mal que tuvieron que darle de comer, ni siquiera podía comer solo. La enfermedad lo cansaba al punto en que no podía ni siquiera disfrutar de un almuerzo con tranquilidad, pero no lograba tenerlo lejos de Dios. Muchos se preguntaban de dónde Juan Pablo II encontraba la fuerza para seguir adelante. Quizás la respuesta es que la fuerza le llegaba justo de los intensos momentos de oración. ¿Cuántas veces yo no puedo tomarme ni siquiera 5 minutos para orar? ¿Por qué es tan difícil lograr detenerse y dedicar un poco de tiempo a Dios? ¿Cómo puedo vivir una relación de fe viva y plena sin tomarme el tiempo para estar con Él, quien es fuente de vida plena?